Hola, ¿qué tal? Los saludo con gusto. Mi nombre es Atzayael Torres y el día de hoy vamos a platicar aquí en esta mesa especial del Financiero Bloomberg acerca del sector energético frente a la cuarta transformación. Y para hablar del tema nos acompañan hoy en el foro Luis Vera Morales, él es abogado ambientalista. Bienvenido, Luis. Hola, ¿qué tal? Nos acompaña también Dante San Pedro, él es abogado energético, especialista en gas y refinación. Bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña en el foro Eric Priego Brito, él es abogado energético, especialista también en el sector hidrocarburos. ¿Qué tal? Bienvenido, Eric. Hola, muy buenos días, Atzayael, muy buenos días a todos y al público. Pues les agradecemos muchísimo que nos hayan aceptado la invitación a platicar de este tema tan importante que es el sector energético frente a la cuarta transformación. Me gustaría, antes de comenzar y entrar en materia, que nos pudieran hacer un diagnóstico de cómo es que ustedes leen el sector energético, específicamente en retos y oportunidades que va a enfrentar el siguiente gobierno en este tema. ¿Quién quiere tomar la palabra? Eric, Luis. Si quieres empiezo. Adelante. A ver, números fríos, realidades, estamos en una caída de producción nacional de crudo. No se ve en el corto plazo que logremos revertir esta caída. Es importante que se hagan cosas en tema de producción de productos refinados, gasolina, diésel, turbocina, gasavión. Estamos importando más que nunca. Y en el tema logístico, en el sector se le da prioridad al transporte por ducto porque es el transporte más seguro y más barato que hay. Sin embargo, con los movimientos que hemos tenido de las zonas de producción, originalmente retirábamos los productos de las refinerías, hoy los estamos retirando de los puertos de importación porque estamos importando más del 60%. Se nos han movido los puntos de carga y entonces estamos moviendo muchísimo producto vía autotanques. Como nos podemos dar cuenta y sin tratar de ser alarmistas, esa es nuestra realidad. Hay grandes oportunidades en el sector petrolero. Correcto. Luis. Bueno, yo lo veo desde el punto de vista ambiental y tal vez deberíamos decir ya socioambiental, la posibilidad y los retos que se enfrentan no solamente es poder construir y operar, sino construir y operar en base a permisos que ahora se dan con el requerimiento de que sean consultados con la sociedad. Y no me refiero a las consultas necesariamente como la del aeropuerto, sino las consultas que ya vienen establecidas en convenios internacionales y en la propia legislación. Está la consulta previa, la forma en que los tribunales mexicanos han establecido la necesidad de que todo se lleve a consulta. Viene en días próximos una sentencia del ministro Cosío sobre consulta que va sin duda a cambiar la forma de tomar decisiones ambientales en el país. Hacia esta forma de ciudadanización de las decisiones, ¿no? Entonces yo creo que el reto más importante es cómo leer a la ciudadanía, cómo leer esa subestructura que nos permita a nosotros diferenciar las diferentes tipos de comunidades en las cuales incidirá un proyecto en particular de hidrocarburos. Entonces, para mí el reto más importante es cómo hacer que el crecimiento tome en cuenta a la ciudadanía y cómo hacerles comprender los elementos técnicos tan complejos que se tienen en la materia. Ese va a ser un gran reto, ¿no? Sin duda. Tremendo. Eric. Pues, como bien señalan aquí mis compañeros, cada quien desde su óptica aprecia oportunidades importantes para este nuevo gobierno, para esta cuarta transformación. Sin duda alguna, para mí el mayor reto que enfrenta el gobierno entrante es el fenómeno de la corrupción, especialmente en el tema me voy a centrar en la corrupción en el sector energético, que es un tema muy importante y que de ahí van a empezar a partir grandes resultados. Otro punto importante, como bien señalaba aquí Dante, pues es el incremento de la producción que ya está planteado y el tema de refinación es un punto creo que va a ser de los grandes retos y desafíos que tenemos que enfrentar. Otro no menos importante, la regulación. La regulación ha sido extensa, se ha reformado, creado y modificado una serie amplia de instrumentos, es numeroso. Nosotros hicimos una matriz nada más en materia de hidrocarburos y llegábamos a más de 1.380 puntos de cumplimiento
independientemente de las 21 leyes, de los 26 reglamentos, de los... 1.328 puntos a es cumplir decir, para un proyecto de hidrocarburos. Sí, puntos para cumplir de la diferente legislación. Antes había unos 600 y tantos en las matrices que habíamos realizado, es decir, todos los acuerdos, los decretos que vinieron saliendo, lineamientos, metodologías, fue una barbaridad de normatividad que se emitió. Entonces, ahorita también tenemos que adecuar a los objetivos esta normatividad. Eso va a ser un reto importante, ¿no? Ya hemos empezado a ver ahorita con las iniciativas que se han venido presentando algunos de estos cambios. Ya hay algunas que están ahí en puerta. ¿Cómo cuáles? Bueno, el tema ahorita viene la sectorización de la CNH y la CRE, a lo mejor el tema de Indavin con Sedatu, y así van a venir, digo, metodologías y acuerdos. En materia de corrupción creo que es muy importante y hemos estado estudiando desde hace muchísimos años el fenómeno y aquí en México pues hay bastante materia. Tenemos un sistema nacional anticorrupción que nada más el sistema se integra por 7 leyes, 5 administrativas y las otras 2 penales, que es bastante robusto, y ya hemos visto ahorita hasta amparos y todo en ese sentido. Entonces ahí tenemos una gran oportunidad y sin duda pues la que comentaba Luis en materia ambiental y social, porque finalmente los proyectos no logran o no llegan a materializarse si no hay acceso a la zona. Entonces digo, sea eólico, solar, de hidrocarburos, si no puede uno operar, digo, hay datos, por ejemplo, uno de 2017 del Economista que nos habla de más de 110 proyectos. Ahí en Tabasco una gran mayoría o en Chiapas y demás se ven afectados pues continua y diariamente en la actividad, y eso es un reto pues muy importante. Esa sería mi opinión en ese sentido. Correcto, sin duda hemos tenido años complicados en el sector energético, muy turbulentos. Por un lado, el tema que platicabas de la corrupción con el caso de Brecht, que fue emblemático durante esta administración. También, por otro lado, pues, la caída en la producción, que si mal no recuerdo, acumulamos más de 30% en la caída que tenemos tan solo en crudo. En gas es otro tema y ya ni hablamos de refinación porque es otro por completo. Ahora, la administración que viene, el gobierno de transición ha platicado, ha fijado metas específicas, los 600,000 barriles que se van a recuperar. Han hablado también de transparencia, de centralizar las compras, etcétera. ¿Cómo ustedes leen esto? ¿Piensan que este tipo de medidas va a ser suficiente, va a ser positivo? ¿Y en qué van a aportar y en qué van a abonar al desarrollo de la industria? Un desarrollo que, insisto, necesita todavía mucho hacia adelante. Gracias. No, a ver, es definitivo que sumar 600,000 barriles a la producción nacional sería espectacular. Habrá que ver los tiempos y momentos, cuáles son los procesos. El gobierno empieza, todavía falta mes y medio más o menos para que entre el gobierno. 600,000 barriles es un mundo de producción. Sería espectacular que se lograra. No conozco los datos de los campos en los cuales se pretenda reiniciar, pero bueno, es una alta expectativa, es muy superior a lo que se tenía como expectativa previa. Asumimos que va a haber cambios significativos tanto en la producción como en la operación de la empresa petrolera, Pemex Exploración y Producción. Si se lograran los 600,000 barriles sería genial. La realidad es que hay que ir viendo cómo se aterrizan. Es muy complejo, todavía no tenemos el Plan Nacional de Desarrollo, faltan meses para que eso exista. No hay procesos claros de cómo se van a hacer las cosas. Los temas de las reconfiguraciones de la refinería son históricos. La primera reconfiguración, que fue Cadereyta, debe haber iniciado, hacía rebotes, si no mal me acuerdo, en mediados de los 90s. Para los 2000 se inició Madero, se inició Minatitlán, nunca se hicieron Salina Cruz, Tula y Salamanca. Entonces, esos procesos son necesarios. Aparte de modernizar las ya reconfiguradas, hay que reconfigurar las anteriores. La reconfiguración es un proceso mediante el cual se le colocan plantas adicionales a una refinería y se hace más rentable la refinería.
Eso generaría mayor producción y mejor calidad de combustibles. También son proyectos muy interesantes, todos se han mencionado, adicionalmente una refinería nueva. Entonces, si el tren de producción hoy debe ser nominal del orden de 1.5 millones de barriles, con una nueva refinería y las reconfiguraciones, probablemente estaríamos pensando en 2 millones de barriles, más o menos. Ya es una producción muy significativa. Hablando de que hoy debe estar produciendo México una cuarta parte de eso, más o menos. Se ve muy interesante, hay que ver cuáles son los planes, cómo se van a aterrizar. Estos procesos históricamente han sido muy lentos en nuestro país. La primera reconfiguración fueron más de 10 años de que se contrató la planta de coquización a que se arrancó la reconfiguración de Cadereyta fueron más de 10 años, con muchísimos problemas. De esa contratación derivó uno de los arbitrajes más importantes y más caros del mundo. Obviamente Pemex aprendió y para la reconfiguración de Madero se hizo mejor. Asumimos que hemos aprendido mucho más y que podemos ser mucho más eficaces. Entonces, parte del tema va a ser la eficacia que logremos tener en la implementación de todos estos procesos. Los impactos que se prevén son espectaculares. Hay que ver cómo los vamos a implementar y que efectivamente se logren. Con transparencia, que el tema que mencionaba Eric es muy importante. Evidentemente, el pueblo de México en la última elección aborreció la opacidad y la corrupción. Claro. Es un cambio que se exige, que se exigió. No soy político, soy abogado, pero sí leo los periódicos y es evidente que México está cansado de eso. Entonces, parte de este proceso, pues yo creo que el proceso más importante en este cambio tiene que ser transparencia hacia toda la sociedad. Tenemos todos los elementos, hoy con las tecnologías que hay es muy fácil ser transparente y yo creo que eso sería una gran señal para el sector nacional e internacional. Luis. Bueno, Dante toca un punto que es muy importante y que hay que rescatar. El arbitraje que se tuvo en la reconfiguración de Cadereyta fue un arbitraje que el 80% del monto total fue cuestión ambiental. Entonces, el 80% fue cuestión ambiental. ¿Y qué quiere decir esto? Estas prisas del gobierno de generalmente tratar de apurar una construcción. En este caso, los ductos que se construyeron desde Veracruz hasta Cadereyta, pues realmente lo que pasó y por lo cual el fallo fue tan desfavorable, pues es esta idea de saltarse los reglamentos, los lineamientos establecidos, las trancas. Gracias. Creo que ha cambiado. Creo que la agencia, si bien ha incrementado muchísimo el número de lineamientos, disposiciones, normas y demás, también es cierto que ha sido una agencia que es creada para tratar con el riesgo, la CEA. Sí. Y esta es una industria de alto riesgo. De alto Aquí riesgo. Te saltan las trancas y te pasa lo de Macondo, lo que pasó en British Petroleum. Claro. Aquí no puedes dejar de hacerlo bien. Creo que genuinamente ha habido un esfuerzo por crear una agencia robusta. Sí, pone más requisitos, sí ha sido más difícil cumplir, pero estas cosas, cuando las aprecias es cuando ves el índice de accidentes, ¿no? De siniestros, que es a lo que debemos tirar. Sí, y además, todas las empresas, por supuesto, podemos siempre medir entre las de midstream y upstream del retail y de las estaciones de servicio, pero las que están en la parte alta de la cadena son empresas que pueden cumplir perfectamente bien con esto, que están acostumbradas a cumplir con esto. Y entonces, esta parte no hay que soslayarla. Es decir, queremos más producción, vamos a tener más reglamentos que cumplir, más normas que cumplir, más puntos de obligaciones que cumplir, pero eso es para el bien de todos. Y lo segundo también es cierto que la mayor producción implica mayor generación de gas de efecto invernadero. No, es decir, la sociedad civil mexicana es una sociedad que ya está muy educada en el tema, va a haber muy pocas ONGs que estén del lado de Pemex, ¿no? Y eso es cierto. Por eso, una agencia que asegure el mejor cumplimiento ambiental será aquella que le ayude al sector de hidrocarburos, no solamente a Pemex, sino a todos los que han invertido en esto, a poder producir, ¿no? Con las expectativas que Dante acaba de señalar. Si no se dan esas cosas, si no lo hacemos bien a la primera y después no convencemos con ciencia atrás que podemos hacerlo de la manera más limpia posible, va a ser muy difícil llegar a los millones de barriles que queremos. Claro, sin duda siempre va a haber un costo, ¿no? De Siempre. cualquier manera vamos a dejar una huella de carbono en este sentido y hay que hacer un análisis profundo, ¿no? Así en es. este tema. Eric. Yo coincido aquí con lo señalado. Debemos de apelar por
por una industria estandarizada, pegada a las mejores prácticas internacionales, que sea responsable, pero sobre todo considero que debe ser también una industria ética, ¿no? Ahí es un tema complicado hablar de eso ahora, porque converge con el tema legalidad, pero recuerdo hace algunos años cuando se empezó a implementar la banca ética, ¿no? Y en estos temas creo que a lo mejor los proyectos energéticos deben de soslayar primeramente los derechos humanos, primeramente los derechos al medio ambiente antes de los temas de mercado o de capitalismo. Es decir, yo tengo que ponderar si ese proyecto, independientemente de ser rentable económicamente hablando, va a afectar derechos de otras personas. Y creo que ese sentido humano o esa responsabilidad se debe de empezar a aplicar en este sector energético. Es también uno de los retos muy importantes que anteriormente, hace muchos años, no se respetaba al 100% y que ha venido mejorando, o creo que la regulación ha venido caminando en ese sentido, y sobre todo a una transición energética también, ¿no? Ya la generación de energía con renovables y limpias, que también ahí viene considerado en las nuevas propuestas que se están ahí trabajando. Claro, eso sería sin duda una de las principales, ¿no? Líneas que debería seguir en congruencia con el discurso que se ha dicho desde hace ya muchos años de el bien conducirse en la industria petrolera. Pero antes de pasar al otro bloque, vamos a hacer un corte y regresamos a esta mesa de discusión sobre el sector energético de cara a la siguiente, a la cuarta transformación, ¿no? Ya llevamos 3, sería la cuarta. No le cambie, quédese con nosotros aquí en el Financiero Bloomberg. Regresamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a esta mesa especial sobre el sector energético de cara a la cuarta transformación. Ya platicábamos en el bloque pasado acerca de el diagnóstico, ¿no? Básicamente del sector energético, ya un mes prácticamente de que se tome posesión el nuevo gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y me gustaría que platicáramos acerca de la infraestructura en tema de gasoductos, en tema de petrolíferos, en tema de producción. Me gustó el comentario que hacía Luis, que decía de cualquier manera incrementar la producción va a requerir una mayor vigilancia, una mayor supervisión. ¿Qué tan viables han sido o creen que sean los proyectos que se han planteado? Estoy hablando de la refinería, estoy hablando de esta producción, de más producción, y del sistema de gasoductos, etcétera. ¿Cómo se va a complementar con el tema ambiental y sobre todo qué tan viable va a ser dentro del contexto que estamos viviendo ahorita? Bueno, tenemos probablemente dos formas de ver este tema o dos esquemas paralelos. Por un lado, lo que ha hablado el nuevo gobierno respecto a las inversiones que hará el gobierno mexicano en el sector. Cuando habla de los 600,000 barriles, por lo que se logra leer en la prensa y lo que se entiende, es que es una producción que Pemex buscará y encontrará dentro de los yacimientos que tiene asignados, dentro de los campos que ya están produciendo, ya sea con nueva exploración, que están pendientes, si no mal me acuerdo, arrancando 25 pozos, y con nueva producción. Eso es por un lado, igual que la nueva refinería y algunos proyectos muy particulares. Y por otro lado tenemos todos estos proyectos que ya están en proceso de la iniciativa privada, principalmente en proyectos logísticos, ya sea almacenamiento o transporte por ducto. Todos son públicos. La CRE presenta, si no mal recuerdo, un reporte de cuáles son los proyectos que están en trámite de permiso o que ya tienen permisos. Se habla de varios proyectos, uno que está por arrancar o que ya arrancó en Dos Bocas, Tabasco, que es para recepción de petrolíferos, algo más en Veracruz Puerto, 2 o 3 proyectos en Tuxpan, más algunos ductos. Esos proyectos son de iniciativa privada. Entonces, si quieres, empezamos con los del gobierno federal y luego tratamos de enfocarnos a los privados. La realidad es que los del gobierno federal, pues,
La primera duda que todo mundo tendría o que hemos percibido en el sector es si existen los recursos. Viabilidad financiera, ¿no? Exacto, los recursos y la capacidad instalada dentro de la petrolera para poder llevar a cabo todos los proyectos. No estamos criticando a Pemex, pero aún las petroleras con más recursos que Pemex tienen limitada su capacidad de gestión para desarrollo de proyectos. O sea, una cosa es que tengas los recursos financieros, que tengas la tecnología y adicionalmente hace falta capacidad de gestión. Esta capacidad de gestión se refiere a los ingenieros que van a seguir los proyectos, a llevarlos a cabo, a ingenierías, desarrollo, trámites de permisos, impactos ambientales, impactos sociales. Son proyectos de gran envergadura. Cada pozo, si es en tierra, requiere de muchísimos trámites. Eric hablaba mucho de esta, yo lo voy a decir porque él no lo dijo, como sobreregulación que hemos encontrado en el sector. Me queda claro que en algunos casos es necesaria. Creemos desde el sector académico que en algunos otros nos excedimos o hasta duplicamos regulación por falta de coordinación entre dependencias. A veces se entregan informes en un lado y en otro que son muy parecidos, que pudieran ser iguales porque requieren lo mismo y sin embargo te los piden distintos. O que se contraponen en algunos sentidos, En algunos ¿no? casos. Sí. Pero eso, o sea, cuando son completamente distintos, bueno, son dos trámites, pero cuando entregas la misma información en dos plataformas o formatos distintos es una locura. Es un sobrecosto brutal que además al final pagamos todos los mexicanos, porque eso se refleja en el precio del gas, de la gasolina, etcétera. Entonces, yo lo que te diría es, tendríamos que evaluar claramente la capacidad de gestión de nuestra petrolera, que es una gran petrolera, pero habrá que evaluar si tenemos esa capacidad de gestión para arrancar todos estos proyectos al mismo tiempo. Ojalá, como lo dije en alguna intervención anterior, sería extraordinario. Eso es lo primero. Y dos, el financiamiento. Ahora, los proyectos sanos, bien estructurados, que tienen una evaluación financiera bien hecha, siempre consiguen financiamiento en el sector petrolero. Ya sea financiamiento público, vía bonos, hay muchísimos esquemas y formas. La realidad es que el mercado internacional tiene bastante apetito por estos proyectos. No me preocuparía mucho el financiamiento, más bien que estén efectivamente soportados. Y en el tema de la iniciativa privada o de los proyectos de iniciativa privada, hemos detectado que no es que se haya frenado ninguno solicitó su cancelación de permiso, ni mucho menos, por lo menos no que yo tenga conocimiento, y vaya que le damos seguimiento al tema, pero sí hemos detectado un aletargamiento en la implementación. ¿Qué es lo que busca? Sí, esto es, han frenado un poco el proyecto. ¿Qué es lo que busca el inversionista? Seguridad para su inversión. Evidentemente todos los proyectos implican un riesgo. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Por eso Aguas Profundas tiene alta rentabilidad, pero mucho riesgo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hasta que no tengamos claramente las políticas del nuevo gobierno, pero claramente en un documento que podamos leer, porque casi todo es pues literalmente de micrófono. Mediático, claro. Entonces, nosotros necesitamos el Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, ya empezamos a ver algo con la ley orgánica, la propuesta de ley orgánica de la Administración Pública Federal, etcétera. Entonces, yo lo que creo que puede detonar, o por lo menos definir claramente en dónde se va a animar la iniciativa privada a participar, es estas definiciones puntuales. ¿Qué va a hacer Pemex? ¿Qué va a hacer la CRE? ¿Qué va a hacer la CNH? ¿En dónde se va a invertir? No seguridad como en otras épocas, de que me firmen un take or pay para yo hacer la inversión. Creo que los inversionistas nacionales y extranjeros han madurado y van a tomar su riesgo con su capital, pero sí una seguridad de que la regulación no va a cambiar de manera significativa. Yo creo que eso debe suceder a partir de que tome posesión el nuevo gobierno a la brevedad, y muy seguramente detonaremos muchísimos proyectos que hoy están, el término que me gusta utilizar es aletargado, porque no es que estén parados, se sigue avanzando, pero un poco más lento, están esperando señales claras del gobierno. Luis. Y tal vez la señal más clara para todos debería ser el pensar que a pesar de lo que salió publicado en la Ley Orgánica de Administración Pública sobre la sectorización, es precisamente que, y lo comentaba Dante, lo tomo de él, de hecho, que lo importante es que todos cumplamos con el marco jurídico. Si puede gustarnos o no, puede gustarle o no a alguien la sectorización, pero de hecho ya había una especie de, es decir, por supuesto hay un alineamiento, pero lo más importante para todos, lo que debemos de ver tranquilidad es que tengamos un marco jurídico que se cumpla. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? No solamente y esperando ese cambio desde el punto de vista del nuevo gobierno, del administrador. Yo sigo insistiendo en el gobierno, no solamente es el administrador público, bien los legisladores haciendo algunos cambios importantes,
y el judicial está muy movido. Y yo creo que no solamente pocas empresas están listas, el mismo gobierno no está listo. Claro. Es decir, un juez, o bueno, más bien una sala, o puede ser hasta el pleno, pero por el momento una sala puede determinar la interpretación de una legislación que le pega directamente al sector energético y más particularmente al sector de hidrocarburos, y no vamos a estar preparados. Si mañana llega el ministro o la sala y establece que efectivamente a partir del día siguiente nuestra forma de ver las cosas debe ser incluir no solamente a las comunidades indígenas, sino a todos los demás mexicanos como iguales. Y además no solamente los que están aquí, sino los que donde puede llegar el daño en el caso de un derrame o lo que sea, el mundo va a cambiar. Es decir, la forma en que vas a conceptualizar tu acercamiento va a ser totalmente distinto. Y los bancos te lo van a exigir, ¿no? A ningún banco le gusta un dirty project. No. Todos te van a pedir que cumplas al pie de la letra principios de Ecuador, lo que diga el BID, el IPC, todo lo necesario para que cumplas con eso, y si no, no va a haber dinero. Y si lo va a haber, va a ser caro. Entonces, creo que es un llamado para que se trabaje conjuntamente en ir un paso adelante, o 2 o 3, porque si no, las inversiones se van a parar. Es decir, ahí sí no se pueden aletargar. Si no cumples con la ley, tiene que haber, es decir, lo hará Semarnat, lo hará Profepa, lo hará la CEA, dependiendo en qué parte de la energía estés, ¿no? de la generación y de la producción. Pero alguien lo va a hacer, porque si no lo va a forzar las comunidades, los ciudadanos. Y en materia ambiental, una persona te para un proyecto. No necesitas una sociedad organizada, una persona te para un proyecto. Porque así es la ley en México. Entonces, no minimicemos el hecho de que todo esto depende de que lo hagan by the book, perfecto, a partir de la primera, viendo a futuro. Ya deberían estar trabajando en protocolos específicos para atender estas necesidades, para acercarse con la población, sobre todo para casos tan inminentes como Dos Bocas. Pero no olvidemos que están ahorita en los proyectos de electrificación de Baja, ¿no? De gasificación de Baja Sur, que es importantísimo. ¿Sí? Tenemos una isla, literalmente una isla en el país. Separada por totalmente completo, ¿no? separada. Aparte quemando combustóleo sucio, en una zona aparte de alto crecimiento. Nuestra siguiente zona de alto crecimiento turístico, sí, es la que recibe puro gas horrible, ¿no? Es puras cosas tremendas de esta quema. ¿A qué te refieres? De la quema de combustóleo en las carboeléctricas que están ahí, ¿no? De CFE. Sí. Pero ahí necesitas gas limpio, ¿no? Porque si no... Pero no hay infraestructura, ¿no? No hay infraestructura, claro. no hay infraestructura. Eric, te veo inquieto. No, pues digo, nada más quería añadir algo de lo que estaba señalando aquí antes sobre el tema de la sobreregulación y en el tema de la representación operativa. Considero que debe de haber una coordinación entre las entidades de gobierno para evitar todo ese aletargamiento. Es decir, muchos proyectos se ven afectados también grandemente por la problemática ambiental, la problemática social que es enorme. Entonces, pero también hay un tema burocrático entre federación, Estado y municipios. Entonces, cuando vas desarrollando un proyecto, hay uno que en Sonora, en Empalme, que creo que hubo 16 trámites ante 13 dependencias diferentes. Y, por ejemplo, en tema ambiental, puedes solicitarte una licencia ambiental municipal, aunque ya tengas lo de Semarnat, y empieza a haber una duplicidad. O sea, haces un llamado a la COFEMER. No, o sea, hay un tema también económico ahí, porque hay pagos que se repiten en cierto sentido. Y, por ejemplo, el tema igual de la presencia. O sea, en los lugares o en las entidades donde se da la operación, venimos señalando desde hace muchos años que debería haber edificios federales donde se encuentren aquellas entidades que tienen la representación de todos los gobernados y de los proyectos. ¿Pero qué te refieres? Digamos, por ejemplo, un edificio federal donde se encuentre, supongamos, en Campeche, en Tabasco, que ahorita en ya cierto se los sentido, van a mandar para... Bueno, en cierto sentido ahorita sí va a ir así, pero en ese momento debería haber estado ahí la CRE, la CNH, la CEA,
porque... ya tener, dices, una Sí, o sea, los representación inspectores, como tal, digo, de claro. hecho, los inspectores, los agentes, deberían de estar allá en el lugar donde está pasando el día a día, porque un proyecto se llega a ver afectado, como dice Luis, es increíble que una sola persona pueda detener o afectar inversiones millonarias, donde el Estado mexicano ofreció a determinados contratistas o la participación, se licitó, se convocó a un contrato para que se adjudicara y se ponen en riesgo intereses pues enormes y una persona con una cuerda lo puede detener. Entonces es un tema que es pues bastante delicado. Entonces esa estructura debe estar ahí. Ahora también los particulares tienen y deben de organizarse. Eso lo hemos, igual estructuralmente hablando, lo hemos venido señalando hace muchísimos años. ¿Por qué no existe una Cámara Nacional de Energía o una Cámara Nacional del Petróleo o de Hidrocarburos sin caer en el cameralismo de que haya una Cámara de energía fotovoltaica, una solar, ¿no? Pero, ¿por qué digo? Porque hay una ley de cámaras y confederaciones, hay una Secretaría de Economía, hay requisitos que se debían de cumplir, pero ¿a quién o por qué no permitían que este sector se organice si existían cámaras hasta de lavanderías, de gráficos, Elevadoristas. sí, de alimentos? No, bueno. Sí, o sea, y por qué uno de los sectores más poderosos que tiene que ver con el Producto Interno Bruto de manera importante no se puede organizar? ¿Por qué hay esa división de asociaciones? Están asociaciones? asociados, sí. ¿Qué diferencia hay para que nos quede Bueno, más- la más diferencia es claro? abismal porque hay la ley de cámaras te concede beneficios, es de interés público y es la interacción directamente con el gobierno e incluso hasta para colaboración. El privado puede exigir la representación de una manera, digamos, legal, ¿no? No es lo mismo un sindicato de trabajadores o de patrones o una asociación. Hay muchas asociaciones hay para la industria solar, para la industria Sí, hay una de geotérmica. hasta, ¿cómo se llama? Hidroeléctrica, todo Así ahí, ¿no? es, Están o sea, asociados, todo. Pero legalmente es muy complicado constituirlas por los porcentajes. Bueno, si ese tema lo conocemos, ¿por qué no se ha propuesto la regulación o la modificación de las leyes respectivas para que esto se logre de una manera eficiente? Porque si todos o cada uno de nosotros, cada quien va por su lado, ¿de qué manera logras tú esa uniformidad o esa representación ante el gobierno? Es decir, ¿cómo esos proyectos de Sonora, hasta los de Yucatán, van a lograr unificarse y encontrar una voz al unísono que los represente? Es decir, cada quien pugna por sus intereses y vamos con una industria dividida. Yo ponía hace muchos años de ejemplo el tema de que, por ejemplo, en el tema de perforación, no sé, en las de sexta o séptima generación, el personal es muy difícil de contratar y tendrías que traerlo a veces de Singapur y diferentes lugares. Llegaban aquí a México, tenías que pagarle habituamiento, mudanza, capacitación. Es más, hacer un ingeniero te puede costar $1,5 millones a $3 millones de pesos. Y puede llegar otra empresa y llevárselo, aumentándole un 10% del salario, un 20%. Y tú dices, bueno, ¿por qué eso se queda sin punto? La Ley Federal del Trabajo no te puede obligar a ti a permanecer en un trabajo. Digo, tienes que hacer una serie de blindaje para ese tipo de contratación, pero ¿por qué en el fútbol no es tan fácil llevarse un jugador de un equipo a otro? Bueno, porque hay reglas, está la FIFA, está la FEMEFUT, hay cartas, donde en realidad tú vas a tener una penalización si lo haces, pero además está el juego limpio. Tú ya no puedes seguir ir dando patadas abajo de la mesa. Entonces yo creo que también la iniciativa privada debe asumir, dar ese paso, porque ya es un tema de responsabilidad serio estar en una cámara. Entonces creo que es uno de los elementos también estructurales importantes, una Cámara Nacional de Energía como la CANERGIA, que nosotros hace muchos años la llevamos hasta
con el secretario de Economía y Delfonso Guajardo y la propusimos, ya tiene varios años, pero digo, obviamente el porcentaje con las compañías que tenían la participación, pues es muy difícil lograrlo. Pero creo que ahorita es de los temas que se deben de buscar, así como las representaciones en las zonas de operación. Correcto. Ok, pues llegamos al final de nuestro segundo bloque. Me quedo con las ideas que compartimos aquí. Una persona puede tener hoy un proyecto y lo que platicabas de la regulación, que es necesario también tener más o menos regulación es indistinto, sino más bien que se ejecute, ¿no? Esa sería la idea general. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos a nuestro último bloque donde vamos a platicar temas igual de interesantes en este sentido. No le cambie, esto es el Financiero Bloomberg, mesa especial sobre el sector energético de cara a la cuarta transformación. Regresamos. Bienvenidos de vuelta a esta mesa especial sobre la reforma, no la reforma, ya traemos la muletilla de la reforma, pero es el sector energético de cara a la cuarta transformación. Y platicábamos en el corte sobre que el comentario que hice al final de que no es que haya más o menos regulación, sino que se aplique como tal, y me hacías algunas observaciones. A partir de las plataformas tecnológicas con las que se cuenta ahora, hacerlo más eficiente. Como saben, la CEA, por ejemplo, no tiene delegaciones. Todo se hace en la Ciudad de México y todo lo que se ha trabajado en la agencia ha sido para tratar de que a partir de plataformas tecnológicas, por ejemplo, los 12,000 gasolineros, no requieran venir a la ciudad con sus paquetes de papel, sino lo puedan meter en plataformas parametrizadas y obtener informes preventivos sin intervención humana, donde sea muy claro la autorización que se le está dando, cuando menos en un inicio, esta autorización. La idea es que puedas tener en un solo momento, ¿no? Impacto ambiental, tu acta de residuos, tu descarga de aguas residuales, todo en un paquete, lo cual va a ayudar muchísimo y va a permitir el hacer eficientes los trabajos de las pocas personas que trabajan en esta agencia en particular. Entonces, lo importante es hacérselo más fácil al cliente, pues, ¿no? Al cliente, al usuario de estas plataformas que son pues, los regulados, ¿no? Y además, si no toca la mano del hombre, menos corrupción, menos invariablemente. Corrupción, por supuesto. Claro. Por supuesto. Pero es el tema de los gasolineros, por ejemplo, ¿no? Que es que antes tenían nada más que responder, digamos, fiscalmente, ¿no? Y ahora ya tienen que responderle a la Comisión Reguladora de Energía, a la CEA, le tienen que responder al SAT, etcétera. O sea, sí ha habido una mayor vigilancia, ¿no? Pero esto y al final también impacta en precio, ¿no? Sin duda alguna, toda regulación tiene un impacto en costo y el costo al final lo pagamos todos. La regulación que tenía tanto gas licuado de petróleo como gasolineras era una regulación muy pobre, era exclusivamente su relación con Petróleos Mexicanos como proveedor y Profeco para los litros de litro. Eran las únicas regulaciones históricas. El pago de impuestos es como la muerte, la tenemos segura todos, ¿no? Ese no, salvamos. Nadie se salva. No hay forma, y hay muertos que no han acabado de pagar. Pero bueno, aquí, ¿qué es lo que sucede? Que de repente tenemos un nuevo regulador que es la CRE, con mucha tecnología, sin duda alguna. La ASEA con su modelo SACISOPA también de seguimiento puntual a todo lo que hacen los gasolineros y los vendedores de gas LP. Sin embargo, tenemos que entender que en México el 60-65% de los gasolineros son monogasolineros o de 2 gasolineras. Esto implica que para ellos el tener a una persona que haga todo esto les impacta muchísimo. Un gasolinero de 100 gasolineras o de 150 no tiene problema, pues diluye el costo entre 100 gasolineras o 150. Pero en México esos son los menos. Realmente el monogasolinero es el que gobierna en México. Bueno, no es que gobierna, más bien es la mayoría. Entonces a ellos el impacto es mucho mayor. Entonces, si tú divides el costo... Ahora, los informes, al ser electrónicos, los mandas con firma electrónica para que tengan validez legal. Y aquí los 3 somos abogados, es muy claro, si no, no vale nada. Entonces, quien detenta la firma electrónica, pues no puede ser una secretaria, tiene que ser alguien con un nivel de responsabilidad. Si el reporte de precios lo tienes que mandar a las 11:30 de la noche, imaginemos el impacto de costo diario de hacer ese reporte. Sí, tener a alguien ahí haciendo. Está bien, es mucho mejor que ir a entregarlo, sin duda, pero tenemos que entender que eso nos va a costar
y nos está costando en el precio de gasolina. Habrá que saber cuánto cuesta y evaluar el costo-beneficio, que creo que es lo que hace la COFEMER, y ver, yo creo que sí hace sentido, pero sí cuesta. Ese era el único punto. ¿Es real la necesidad de regular? Sin duda alguna. Eric. Pues sí, aquí en el tema también importante, creo que de los retos que vamos a tener que llevar a cabo es adecuar esa legislación a la realidad, ¿no? Por ejemplo, quería yo comentar ahí el tema en materia social. Muchos de los proyectos, y citaban hace rato los compañeros que esta regulación o esta sobreregulación puede ser benéfica, pero también puede ser contraproducente, ¿no? Ahí recordemos a Tácito en ese exceso de legislación, o podemos hablar hasta de un legicidio, ¿no? Porque toda esta normativa va a generar contradicciones y oportunidades legales para salidas que lo vemos en el día a día, como puede acontecer ahí en materia de corrupción. Pero en materia social, por ejemplo, no existía regulación. O sea, el tema era, obviamente era manejado por Petróleos Mexicanos, se manejaba con normatividad interna de la empresa, y ahorita creo que a la sociedad, a los propietarios, a los stakeholders, a todos esos interesados, se le dieron muchísimas herramientas y se le dio muchísima seguridad en esta protección. Es decir, la ley de hidrocarburos trató un capítulo especial para la contratación de las tierras, del uso y la ocupación superficial de las tierras, el pago de las reclamaciones, que es un tema de día a día en la operación diaria, el pago de las afectaciones. Es decir, una persona que se siente vulnerada o afectada por un proyecto se siente con un derecho legítimo a reclamarlo ante una autoridad o ante el operador, y con ese tema puede cerrar o bloquear un proyecto, ¿no? Y en ese sentido, antes pues era un tema de negociación indeterminada, es decir, no había regulación, pero tampoco había formalidades. Ahorita sí las tenemos. Sin embargo, la normativa en muchos casos no se adecúa con la realidad. Es decir, hablamos de los tabuladores del INDAVI, ¿okay? Te dan a ti un tabulador, pero cuando tú llegas a campo y le dices a una persona que le vas a pagar el tabulador, claro, te dice pues que ni de broma, ¿no? Y pueden irse los precios hasta 17 veces sobre el valor del tabulador. Sí. Entonces, la observancia ahí no es real, pero el cálculo también a lo mejor en ocasiones está alejado al valor comercial. Entonces, sí hay que ajustar, por ejemplo, ese tema de los tabuladores. Hay una metodología para el pago, los cálculos de los bienes distintos a la tierra, o el pago de daños y perjuicios, que también dista mucho de lo que en campo se da, ¿no? O sea, a lo mejor un cálculo a ti te salen 15,000 pesos conforme a la ley y el propietario te pide 500,000. O sea, a esos niveles le estoy hablando de casos reales. Se llega ahí a ir. Y eso lo vive Pemex en el día a día, porque nosotros hablamos mucho del tema de los privados y demás, en el tema de la producción, pero en realidad ellos en el mercado o en el día a día no representan casi nada en la producción, en los proyectos. No, nada. O sea, no sé, el 2.5%. Sí, es un problema. El tema en realidad, el grueso que se lleva ese dinero en el día a día o al que afectan esa Petróleos Mexicanos de una manera muy importante, y ahí el Estado mexicano debe de asumir también una responsabilidad social, es decir, que la norma llegue a toda esa gente que se encuentre en donde se van a desarrollar los proyectos, pero de manera real, es decir, que esos impactos sociales o ambientales o las evaluaciones, pues de verdad se realicen en campo, que se realicen de manera correcta, que en realidad se establezca un diálogo con todos los actores y se les vaya concientizando, porque finalmente son ellos los que le dan vida al proyecto, y aparte que lo permiten o no, porque por increíble que parezca, nosotros en Tabasco, yo te puedo decir que en Tabasco, Campeche, Veracruz, diario hay proyectos cerrados, diario, pero no te hablo de uno, de muchos. Eso es lo que no llega, eso es lo que a veces no se sabe. Entonces, eso es el verdadero problema. Oye, por ejemplo, en las rondas, una empresa podía recibir
una producción de 6,000 barriles y ahorita tiene 3,000, oye, ¿cómo bajó a la mitad? En lugar de ayudarme, me perjudicó. Pero a lo mejor esta empresa se la pasa cerrada 15 días al mes. Porque los números no te coincidirían en tu propuesta con el Estado. Y es que habrá que contextualizar lo que está diciendo Eric. Es decir, tienes hoy por hoy casi 10,000 tomas, 10,000 tomas clandestinas, ¿no? Por año. Casi 10,000. Sí. Cuando era un escándalo que decías que cuando tenían 60, pues no tenemos 10,000, ¿no? Ya estamos fuera de toda proporción. Pero además tienes a la delincuencia organizada haciendo esto. Después tienes los accidentes, lo que sucede, ¿no? Con lo que pasar en los ríos, en Coatzacoalcos y demás. Después tienes a los pequeños estos que rompen una válvula, se brisea el producto, ¿no? Y vienen a una industria de la reclamación muy importante, pues porque es muy difícil la prueba. Claro. ¿Cómo sé que no fuiste tú y que sí fue realmente el malo, ¿no? El otro no deja de ser malo, pero no es delincuencia organizada, es un cuate que está aprovechándose de un sistema perverso. Y después está la piratería, ¿no? La piratería. Esos estos que andan rapiñando, ¿no? No, hombre, pero es una cosa escandalosa. Si llegan en sus Zodiacs, estas rapidísimo, cortan y se llevan cachos enormes de plataformas que no han estado operando y se los llevan. Y de repente lo único que ves es un dron que está por allá lejos porque tampoco se acercan tanto, ¿no? Entonces, si tienes tú un problema de ilegalidad en el país, deja tú todos los que están atrapados en el permiso, en esto y otro, pues el sistema mismo permite que te autocorrijas. ¿Dónde queremos meter el poder del Estado? Lo necesitamos meter en estas partes. Y lo que dice es verdad. Tienes tal cantidad de reclamaciones en tierra, en mar, para privados, para Pemex, que no te das abasto. Si ponga los inspectores que quieras, es imposible darse abasto. No. Sí. Terrible. Hacia adelante, ¿cuáles piensan que deben ser los puntos específicos? Con base en todo lo que hemos platicado, ¿cuáles deben ser los puntos específicos, los ejes que deberían tomarse para partir hacia una reforma 2.0, hacia una nueva versión de este modelo energético? ¿Hacia dónde tenemos que caminar? Yo creo que otorgarlas, ya sea ratificar o rectificar la reforma energética, porque otra vez, en el micrófono es muy fácil hablar. Una de dos. Yo como veo la reforma energética como abogado es que lo que se hizo en 2013 es que se le otorgaron al gobierno mexicano un paquete de herramientas adicionales a las que tenía previamente. Ninguna de ellas obligatorias para usarse. Todas ellas son facultad potestativa del titular de la Secretaría de Energía, de la CNH. Si quieren seguir con rondas, pues asumo que vendrán en el Plan Nacional de Desarrollo y luego la Secretaría de Energía establecerá cuáles son las normas o las directrices para fijarlas. Si deciden que ya no va a haber más rondas, pueden o no modificar la ley, pero no tienen que hacerlo. O sea, lo que les dio la ley es un paquete de herramientas adicionales que no se tuvieron por 70 años. Si se van a usar o no, es otro tema. Pero bueno, si se va a revertir, si se va a modificar, si va a hacer algún ajuste, que ya sea claro y puntual qué va a pasar, porque solo con seguridad jurídica vamos a lograr atraer las inversiones o a llevar a cabo las inversiones de Pemex, porque tiene el mismo impacto para Pemex el desarrollar o no un proyecto si no sabes si te va a cambiar la ley o no. Y dos, y un tema que curiosamente no habíamos tocado, pero qué bueno que Luis que lo sacaste, el tema de la seguridad. Y ya no de la seguridad jurídica, sino del día a día en la seguridad. El huachicol. Sí. El huachicol no solo son los 5,000 o 6,000 o 10,000 barriles, porque el dato es tan amplio, o sea, el dato es tan cambiante, pero 5,000 barriles día es un mundo de producto. Vamos a asumir que es el menor, 5,000 barriles día, es muchísimo producto. No solo es lo que le roban al Estado mexicano, ese producto entra al mercado y distorsiona absolutamente el mercado. Todo por completo. Exactamente. Sí. El que no compra robado tiene un problema serio de desarrollo, el que compra robado no lo tiene, pero ese es un delincuente. Ni sabes que compras robado. A veces no lo sabes. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que resolverlas. Y creo que otro de los grandes retos es este tema de la reclamación, que estaban hablando ambos. Es brutal. Es increíble que tengas que pagar para trabajar. Ahora, todo esto que se paga, otra vez, no lo paga Pemex, no lo paga la empresa extranjera que ganó el campo, lo pagamos todos nosotros porque se deduce de la renta petrolera. Entonces lo que tenemos que definir es cuánto efectivamente le toca al propietario de la tierra, que era lo que Eric decía hace rato, con un tabulador real, ni inflado, ni tratando de ahorrarle dinero a Pemex, porque ni se lo ahorra ni solo generamos conflictos sociales. Un tabulador real, lo que cueste.
entender lo que nos cuesta entrar o lo que nos cuesta utilizar la tierra de otra persona. Yo creo que esos tres serían premisas fundamentales: seguridad jurídica, seguridad real y esta seguridad de que una vez que obtienes un proyecto lo puedes llevar a cabo. A mí me parece que esos son los puntos más importantes. Ok. Sin duda, sin duda. Luis Eric. Bueno, pues yo solamente insistir en el sano. Sí, yo creo que en su momento la reforma trajo esta serie de instrumentos y de políticas que permitían que buscaban un equilibrio, que buscaban atraer con seguridad jurídica y con otros tipos de seguridades al inversionista y dejarle un campo parejo para todos. Solamente tal vez decir que es importante que cualquiera que sea la fórmula que se siga en el futuro, está claro que hay seguridad para los que creyeron en el país, tal vez un equilibrio, un sano equilibrio en el quién debe ser el regulador y quién debe estar cuidando el medio ambiente y la parte social, ¿no? Para no caer en un conflicto de interés. Es muy importante que haya este equilibrio, ¿no? Que haya gentes y que la ciudadanía se sienta representada por su autoridad socioambiental y le diga, oye, pues, estos son los límites de lo que puede hacer o Pemex o quien sea, Shell o Chevron o los quien sea que entre, tiene que cumplir con esto, porque es la vida que tenemos y son los recursos que tenemos. Y eso siempre tiene que ir, es decir, no puede estar junto todo, tiene que estar separado para que haya un equilibrio y haya igualdad de condiciones en la discusión seria, científica y social, sensible, ¿no? Sobre los temas del crecimiento futuro de México. Sin embargo, el panorama no es sencillo, ¿verdad? Sí, hay retos importantes que tendremos, yo creo que resultados a largo, a mediano y a corto plazo, pero considero que uno de los grandes problemas que ha existido tanto en México como en el mundo es precisamente esa congruencia o esa convicción. Creo que una palabra clave es el tema de integridad, ¿no? Pensar, sentir y actuar y cuerpo, mente y alma, ¿no? Aquí parece que este término de integridad es un poco más filosófico, pero en realidad es el que nos va a dar la solución. Finalmente nosotros hemos trabajado en el modelo para combatir la corrupción. No nada más debe de ser un modelo donde culpemos o responsabilicemos únicamente al gobierno. Creo que ahorita, si en realidad queremos una cuarta transformación o una regeneración, debe de haber esa integridad. Y esa integridad me refiero yo a la academia, me refiero yo a la familia, me refiero yo a la sociedad, a la iniciativa privada, al gobierno, donde fijemos un rumbo y que todos caminemos hacia ese mismo rumbo, ¿no? A veces hablamos y decimos, no, el tema de la educación o el tema es que la corrupción es una cuestión de educación. Finalmente nosotros hemos tenido aquí en México mentes brillantes, o sea, hemos tenido genios y a veces en el talento humano nada más no se encuentra la solución, sino también se encuentra en la parte axiológica, en la parte de los valores, porque puedes estar educado en Harvard, pero ser un delincuente. O sea, a mí de nada me sirve que seas un genio si no vas a buscar precisamente el respeto a la sociedad, a la economía, al desarrollo de tu país. Claro. La comunidad, la colectividad, anteponerla ante el beneficio propio, ¿no? En ese sentido, yo creo que si todos asumimos nuestro papel y el rol en esta regeneración, va a ser algo muy, muy importante, porque definitivamente el gobierno se encuentra rebasado y creo que todos debemos de participar. El sector energético tiene que cambiar también en ese sentido y poner antes del beneficio de los proyectos o a la par también el tema humano, el tema social y el tema de la sociedad, ¿no? Porque precisamente todo esto se ha convertido en un círculo vicioso que el día de hoy tenemos sindicatos que no te dejan trabajar, niños exigiendo cuotas, miles de criminales. Entonces, es un tema de educación, sí es cierto gran parte, pero es un tema de valores, ¿no? Entonces, de valores. Tenemos que fortalecer eso también mediante el sistema educativo, pero también personal. Y muchas personas dirán, bueno, eso no se puede o va contra la industria o el sistema, pero finalmente creo que el mundo
que ha venido evolucionando y todas las culturas, la finlandesa, Nueva Zelanda y todo, no tienen, por ejemplo, para controlar la corrupción, no tienen en 1000 normas, pueden tener una o dos o tres, pero es un sistema de conciencia el que ha logrado fomentarse en todas estas personas. Muy bien. Nos queda un par de minutos para una reflexión final. Me gustaría que tomáramos como reflexión final la pregunta de cómo les gustaría ver o cómo tendríamos que ver al sector energético ya en la cuarta transformación que nos han prometido pues, el siguiente gobierno. Muy rápido, yo querría ver un sector energético con legalidad, con decisiones tomadas en base a buena ciencia, que se genere y que se tome en cuenta, y sobre todo un sector energético donde los proyectos sean cultivados en tierra fértil con la sociedad, donde la sociedad tome esos proyectos, los haga suyos y podamos crecer armónicamente, porque sin energía pues no hay país. Muy bien. Dante. Claro. Tratando de no redundar, entonces coincido absolutamente con todo lo que Luis dice. Yo adicionaría transparencia. Uno de los grandes pecados de los últimos sexenios fue la corrupción. Y la corrupción evidentemente se resuelve con educación, con cultura. Sin embargo, la educación y cultura no aparece de un día para otro. Necesitamos de mecanismos que empiecen a aplicarse ya. Y la realidad es que la transparencia ha funcionado en muchos lugares del mundo. Si no te ven, eres más susceptible a resbalarte o equivocarte, a corromperte. Entre más transparencia tengamos, menos riesgo habrá de corrupción. Me encantó lo que me comentaste, Luis, de que no toque la mano del hombre la decisión del sistema. Perfecto, excelente. Entre menos metamos la mano, menos riesgo de corrupción. Muy bien. Eric. Pues coincido con lo que ambos señalan. El tema primordial creo que va a definir este sexenio va a ser la transparencia. El sector debe ser transparente, inteligente y responsable, ¿no? Eso creo que son los pirales sobre los que se debe regir. Y si bien es cierto, el resultado o el combate, y me refiero ahorita nada más a la corrupción, mediante la educación o la axiología, es a mediano o largo plazo, también hay algunos que pueden ser a mediano plazo, ¿no? Como las campañas de concientización o de valorización, pero también es cierto que hay que meter la parte preventiva y una parte correctiva. Muy bien, pues les agradecemos mucho a nuestros participantes del día de hoy en esta mesa especial. Luis Vera, Dante San Pedro y Eric Priego, muchísimas gracias por estar aquí en su casa, el Financiero Bloomberg. Gracias. Y bueno, pues con esto concluimos esta mesa sobre el sector energético de cara a la cuarta transformación. Mi nombre es Atzael Torres, quédese con nosotros aquí en el Financiero Bloomberg. Que le vaya bien.